Descubre 7 verdades impactantes sobre tu biología que transformarán tu salud hoy nunca más igual. Algo oscuro y aterrador acecha en los rincones de nuestra biología, secretos que, si se revelan, podrían sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre tu salud. Imagina que hay un antiguo código escondido entre tus células, una señal que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Sabías que tus genes pueden ser manipulados solo con el poder de tu pensamiento? Sí, lo has oído bien. El simple acto de una emoción intensa puede reprogramar tu ADN. Y eso no es todo, porque secretos aún más inquietantes están por descubrirse. Algunas personas afirman que el 90% de tu inmunidad se genera en tu intestino. Increíble. Como si fuera un superhéroe dentro de ti, luchando en una batalla constante contra amenazas invisibles. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una conexión cerebral casi mística con este pequeño guerrero? Un momento de miedo, una preocupación que te persigue y ¡puf! Una reacción en cadena que altera tu salud física. Es un juego de ajedrez dentro de tu propio cuerpo. Mientras tanto, hay quienes aseguran que el agua es capaz de escuchar tus emociones. No lo puedes creer. De acuerdo a estudios, el agua puede cambiar su estructura en respuesta a tus pensamientos y sentimientos. Es como si tu cuerpo estuviera en una relación cósmica con este vital líquido. Encuentros extraños, verdades y misterios se tejen en la trama de tu vida. Lo que una vez asumiste como simple biología se convierte en una danza hipnótica, y el conocimiento es solo el primer paso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo para asegurarte de que estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Además, mientras estás allí, dale un fuerte like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conéctate. Al seguir, te verás inmerso en secretos siniestros sobre la microbiota que habita en ti. Incluso ese pequeño bicho que creías inofensivo puede tener un impacto gigantesco. Pero aquí está lo más aterrador: si esta información sale a la luz, ¿estarías listo para enfrentar lo que podrías descubrir sobre ti mismo? La verdad es que tus propios pensamientos tienen el poder de crear o destruir. La pregunta es, ¿qué elegirás hacer con ese conocimiento? El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y la habitación de Juan estaba envuelta en una penumbra inquietante. Se sentía atrapado en sus propios pensamientos, mientras repasaba las revelaciones impactantes sobre su biología. Así como había leído sobre el poder de sus emociones para moldear su ADN, esa misma noche comenzó a cuestionar cada pequeño detalle de su vida. Lo que antes consideraba inofensivo ahora le parecía como una trampa mortal. Sus amigas habían insistido en que fueran a esa nueva terapia de resonancia de energía. Es el futuro, le decían, te ayudará a conectar con tu interior. Pero, ¿y si esa conexión revelaba algo que no estaba listo para enfrentar? Frases resonaban en su mente: los secretos no se esconden, emergen como sombras. Cuando llegó la hora, Juan se encontró en un círculo con otras 3 personas, envueltos en un ambiente de música suave y luces tenues. Había un aire de expectativa. La terapeuta, una mujer de aspecto sereno y profundamente carismática, comenzó a hablar sobre las energías del universo y cómo éstas impactan en nuestro ser. La microbiota de cada uno es única y puede determinar tu salud en múltiples niveles, decía con voz reconfortante. Sin embargo, lo que Juan no sabía es que cada consulta incluía una revelación, un pequeño examen sobre la historia personal de cada asistente. En turnos, tenían que compartir sus miedos más profundos al tiempo que la terapeuta guiaba el proceso. Para Juan, el miedo no era solo un eco distante, era un ladrón que había robado su tranquilidad durante años. Cuando su turno llegó, un nudo se formó en su garganta. No tengo nada que perder, pensó mientras comenzaba a hablar sobre su lucha interna con la ansiedad. No había terminado su confesión cuando una ola de sudor frío recorrió su espalda. La terapeuta se acercó a él, y ella, con una mirada pensativa, le susurró: la clave está en tu interior. ¿Lo has intentado hacer consciente? Un instante después, comenzó a sentarse más erguido en su silla. La música cambió de tono. De repente, sintió un tirón en su estómago, como si las palabras de la mujer se hubieran enredado con sus propios demonios. ¿Qué significa esto?, pensó confundido.
Las sombras de su biología empezaron a danzar en su mente. Finalmente, la sesión fue llevada a un clímax emocional. Al finalizar, la terapeuta finalizó una frase que retumbó en los muros de la sala: tú eres más poderoso de lo que imaginas, y en esas palabras yace una verdad que podría alterar tu realidad. Juan sintió que la tierra temblaba bajo él. Pero, a la vez, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. ¿Qué pasaría si efectivamente tenía el poder de cambiar su destino, de reprogramar cada celulita de su ser? Mientras su mente procesaba todo, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de una fuente anónima con un solo texto: no ignores la invitación. La verdad será revelada esta noche. ¿A quién pertenecía ese mensaje? La oscuridad de su cuarto ahora parecía más amenazante y palpable. Con el corazón acelerado, el tiempo parecía detenerse. La incertidumbre lo envolvía por completo. ¿Debería seguir adelante y descubrir el misterioso propósito tras esas palabras? Con un último respiro, tomó su abrigo y decidió salir. Las sombras giraban a su alrededor, y cada paso que daba lo acercaba más a una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. Pero, ¿qué secretos se ocultarían detrás de esa puerta? La brisa fría de la noche era una premonición de que estaba a punto de afrontar algo mucho más grande que él mismo. La pregunta resonaba en su mente: ¿estás preparado para lo que está por venir? La noche se extendía como un manto oscuro, y cada paso de Juan se sentía cada vez más pesado. Caminaba por las calles desiertas, iluminadas de forma intermitente por faroles que parecían susurrar secretos olvidados. Su mente estaba activada, como un motor que no podía detenerse, buscando respuestas a preguntas que parecían inevitablemente conectadas con su ser más profundo. En su pecho, un anhelo ardía: saber lo que la vida le tenía reservado. Sin embargo, cada latido traía consigo un recordatorio de su propia vulnerabilidad. ¿Por qué te importa tanto descubrir esto?, se preguntó, sintiendo el sudor correr por su frente. Tendría que enfrentar algo que ni siquiera podía nombrar. Al llegar a la plaza, se detuvo en seco. Allí, a unos pasos de él, una figura encapuchada se erguía junto a un viejo banco de madera. La verdad de la invitación se manifestaba. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba. La figura se volvió lentamente hacia él, revelando un rostro conocido. Era Lucía, una insertofina amiga de la infancia, cuya vida se había visto tumultuosa últimamente. Juan, qué bueno que viniste, dijo con una voz que mezclaba alivio y temor. Tenía miedo de que no lo hicieras. Hay cosas que necesito que sepas. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué está pasando?, inquirió Juan, sintiéndose obligado a seguir la corriente de esa conversación inquietante. Todo está conectado. Tu visita a la terapeuta. Mis experimentos. Lo que he descubierto es sorprendente, exclamó Lucía, mientras un torrente de palabras brotaba de sus labios. Encontré un método para alterar la composición de nuestra biología, algo que está mucho más allá de lo que hemos aprendido hasta ahora. Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica, pero una sensación de inquietud invadió a Juan. Lucía, esto suena peligroso. ¿Qué quieres decir con alterar? Ella se acercó más, casi en un susurro. Las energías que se mueven dentro de nosotros, Juan, pueden ser manipuladas. Las emociones, los traumas, todo puede reprogramarse. Y hay un grupo que lo está llevando al siguiente nivel. Tú, yo, todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, pero... Su voz se tornó sombría. Hay un precio que pagar. Las palabras de Lucía pesaban entre ellos como una nube oscura. Juan sintió la traición del miedo familiar asomarse, pero también la curiosidad pulsante de lo desconocido. ¿Qué clase de precio?, preguntó, temiendo la respuesta. No lo sé con certeza. Pero he visto a algunos de los que se han atrevido a experimentar. Están en un camino peligroso, y no todos regresan. Ella suspiró, su mirada se desvió, como si temiera que el propio acto de decirlo lo hiciera más real. Entonces, ¿por qué lo haces?, cuestionó Juan, su voz resonando con un temor paralizante. ¿Por qué querrías seguir este camino? Porque siento que lo necesitamos. La solución a nuestros miedos está allí, y no podemos ignorarlo, dijo, pero las dudas en su rostro dejaban entrever un abismo en su interior.
Antes de que Juan pudiera responder, un sonido repentino rompió la tensión, un eco distante que resonaba como un grito. La mirada de Lucía cambió, y por un instante, su confianza se fracturó. Debemos irnos ahora. Juan sintió que la oscuridad lo rodeaba, dándole la bienvenida a un miedo renovado. ¿Qué camino debía tomar? ¿Ayudar a Lucía en su búsqueda, o alejarse y resignarse a vivir en la sombra de sus propios traumas? La decisión pesaba como una losa. Mientras comenzaban a alejarse, el aire se volvió denso y cargado de anticipación. En su mente, la pregunta latía con fuerza, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad sobre su propia biología. De repente, Lucía se detuvo y miró hacia atrás. No será fácil, Juan. Pero hay secretos que nos pueden transformar, para bien o para mal. Así que, ¿estás listo para la verdad? Sea la que sea, la oscuridad de la noche se cernía sobre ellos, y el destino de Juan pendía de un hilo tan frágil como sus propios miedos. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir? La plaza parecía cobrar vida mientras Juan y Lucía se sumergían en las sombras, cada paso resonando como un eco de advertencia. El aire a su alrededor se sentía cargado de una energía inquietante, como si los secretos no revelados vibraran en sintonía con sus corazones. ¿A dónde vamos?, preguntó Juan, tratando de mantener la calma mientras una ansiedad creciente lo invadía. Lucía, más decidida que asustada, lo guió por un camino empedrado que conocían de memoria, pero ahora se sentía ajeno y extraño. Hay un lugar, una casa donde se reúnen, respondió Lucía, sin detenerse. Ellos tienen respuestas y métodos. Pero Juan, tienes que prometerme que estarás dispuesto a escuchar, sin prejuicios. La intensidad de su mirada lo mantuvo en vilo. Por supuesto, contestó, sin poder ocultar la inquietud en su tono. A medida que se adentraban en un callejón oscuro, el susurro del viento susurraba como si reconociera el peligro que acechaba en cada esquina. ¿Qué tipo de métodos?, preguntó nuevamente, su voz temblando. Alteraciones en el ADN, manipulación de los recuerdos. No es solo ciencia, es una mezcla entre tecnología y algo casi espiritual. Hay quienes dicen que tiene el poder de sanar traumas, enfermedades, contestó Lucía, mientras su voz se convertía en un susurro casi reverente. Juan se detuvo, el horror en sus ojos reflejando su incredulidad. ¿Sanar a costa de qué? ¿De qué tipo de sacrificios estamos hablando?, preguntó, su corazón retumbando en su pecho. Lo que te puedo decir es que la transformación no es solo externa. Se trata de enfrentarse a lo que llevamos dentro, finalizó Lucía, girando el rostro hacia el horizonte como si imaginara la revelación que estaba por venir. De repente, un ruido rompió la tensión de la noche, un grito agudo, seguido por pasos apresurados en su dirección. Un grupo de personas emergió de las sombras, figuras encapuchadas y vestidas de negro, sus rostros ocultos bajo la penumbra. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de preguntas y temores no expresados. Lucía, corre, gritó Juan, ya sintiendo el cómplice tirón de su mano. Pero ella se quedó allí, inmóvil como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. No podemos huir de esto, Juan. Ellos son la respuesta, exclamó, sus ojos fijos en el grupo que ya se acercaba. ¿Respuesta a qué? ¿A nuestra destrucción?, respondió él, el miedo retumbando en su voz. El eco de su incredulidad se perdió en el susurro del viento mientras las figuras se acercaban. Una de ellas levantó la mano. Ustedes buscan respuestas. Están aquí por un motivo. La verdad está en el interior. La pregunta es, ¿están listos para descubrir su propio poder? El rostro de Juan se tornó pálido. ¿Poder? ¿A qué costo? Cada palabra que salía de sus labios parecía pesarse con una gravedad que podría quebrarles en dos. Todo poder conlleva un sacrificio, dijo la figura, su voz resonando con un eco profundo y misterioso. Pero lo que ofrecemos podría cambiarlo todo. Una nueva vida, sin cadenas del pasado. Lucía miró a Juan, la lucha entre su deseo de avanzar y el terror a lo desconocido flotaba entre ellos. Esto es lo que estaba esperando, Juan. La oportunidad de liberarnos. Tienes que confiar en mí, imploró. La pregunta presionaba en su mente como un tambor insistente. ¿Podía realmente confiar en ella? La oscuridad cerraba a su alrededor, como un manto que solo él podía sentir. Mientras se sumergían más en la noche, la figura encapuchada sonrió levemente, como si conociera el desenlace de su dilema. Ven, síguenos.
Descubriremos qué hay dentro de ti. Pero prepárate, porque lo que encontrarás cambiará todo para siempre. Su respiración se aceleró. ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba a punto de suceder? La noche tenía algo más para él, algo que podría exigir más de lo que estaba dispuesto a dar. La incertidumbre dejaba un rastro de miedo en cada paso que daban hacia lo desconocido. Mientras se alejaban, Juan sentía que su destino estaba entre las manos de aquellos que se ocultaban en la sombra. ¿Podría cambiar su biología? ¿Qué pasaría si la verdad que revelaran lo transformaba completamente? La intriga lo envolvía, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Lucía, ¿qué estamos haciendo realmente? Volvió a preguntar, sintiendo que la respuesta se deslizaba fuera de su alcance. Estamos en el umbral de la revelación, respondió ella, su mirada fija en el oscuro horizonte. No hay vuelta atrás. Esta es nuestra oportunidad de renacer. La pregunta reverberaba entre ellos, enredada en la noche, ¿cuál sería el precio de una nueva vida? A medida que Juan y Lucía se acercaban a la figura encapuchada, una sensación de intemporalidad invadió el ambiente. Era como si hubieran cruzado un umbral hacia un mundo donde la lógica y el temor se desvanecían, dejando solo la promesa de lo desconocido. Los murmullos del grupo se mezclaban con el viento, creando un coro espectral que resonaba en el fondo de su mente. ¿Qué encontrarás, Juan? ¿Miedo o poder? La voz de la figura reverberó en su interior, como un eco de su propia duda. Juan apretó los puños, sintiendo como la incertidumbre lo consumía. La noche era oscura, pero lo que le aguardaba en su corazón le parecía aún más aterrador. Cuando decimos que es una nueva vida, nos referimos a romper las cadenas del sufrimiento. A sanar desde las raíces. Nuestra biología es un mapa, y ustedes son sus descubridores, continuó la figura, alzando la mano como si estuviera ofreciendo un pacto. Lucía se acercó un paso más. Es la oportunidad que hemos estado buscando. ¿No lo sientes, Juan? Este es el momento. Tenemos que arriesgarnos. Las palabras de ella resonaron en su cabeza, y el recuerdo del dolor que ambos habían llevado en sus corazones se desbordó como un torrente. Juan sintió que esa conexión tan intensa era lo que siempre había buscado, y sin embargo, el temor se aferraba a él como un lastre emocional. Solo habrá un sacrificio menor, algo que dejarás ir, algo que ya no necesitas, dijo la figura. Las sombras parecían bailar alrededor, mientras el grupo encapuchado se posicionaba, una presencia ineludible ante ellos. ¿Está hablando de nuestros recuerdos? ¿De nuestro pasado? Preguntó Juan, mientras la confusión se amalgamaba con la emoción en su pecho. ¿Y si perdemos lo que nos hace quienes somos? Juan. La voz de Lucía sonaba distante, cada palabra pronunciada casi envuelta en niebla. A veces, debes dejar ir para poder abrazar lo nuevo. Lo que enfrentas aquí no es solo un cambio. Es una evolución. Los murmullos del grupo se intensificaron, cada miembro asintiendo en un acuerdo tácito, un juramento de paso hacia un futuro oscuro pero fascinante. La figura al frente dio un paso adelante, la capucha se retiró lo suficiente para revelar una mandíbula firme y ojos que brillaban con un brillo cautivador e inquietante. Te estamos ofreciendo la verdad, Juan. Pero primero, tendrás que liberarte de tus miedos. ¿Estás dispuesto a renacer, aunque eso signifique dejar partes de ti atrás? Las palabras dejaron a Juan paralizado, el peso de la decisión lo aplastaba. Como si el aire a su alrededor se comprimiera. Podía sentir su corazón latiendo a través de su cuerpo, y la dualidad de su vida anterior y la promesa de un futuro lleno de posibilidades luchaban por dominar su pensamiento. Debo saber. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Con lo que somos ahora? Preguntó, su voz un hilo tibio, casi frágil. Necesitamos que lo entiendas. La transformación traerá confusión, pero aceptar la transformación también abrirá puertas cerradas, respondió la figura. Su calma arrolladora contrastaba con el torbellino en el corazón de Juan y en ese instante, un rayo de luz atravesó el horizonte negro, un destello que prometía renacer, pero que a su vez insinuaba el implacable vacío de lo desconocido. Lucía, ¿y si todo lo que somos se desmorona? ¿Qué pasará si no somos quienes éramos al final de esto? Su voz era apenas un susurro, pero resonó profundo en la expectación de la noche. Ella lo miró con ternura y determinación. Es un riesgo, pero es nuestro camino. Lo que te prometo es que, si nos unimos, nunca estarás solo. El grupo avanzó, abriendo un camino hacia una casa iluminada por una tenue luz que emanaba de un ventanal.
La esperanza mezclada con el temor crujía en el aire, mientras la figura encapuchada se movía como un imán hacia la verdad. Vamos, Juan. Es hora de descubrir quiénes somos realmente. Da la mano y entra en este nuevo amanecer. Mientras sus dedos se entrelazaban con los de Lucía, una sombra más oscura que la noche misma apareció en su camino. No todos están listos para este nivel de revelación, dijo otra figura del grupo, con un tono que helaba la sangre. ¿Alguien se quedará atrás?, musitó Juan, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La incertidumbre se asomaba como un horizonte que podría tragarlos. De ti depende, respondió la voz profunda, y al hacerlo, la luz de la ventana se intensificó, revelando destellos de memorias perdidas y secretos que no estaban listos para ser descubiertos. El camino se oscurecía ante ellos, como un abismo. ¿Sería ese el umbral que cambiaría sus vidas para siempre? La oportunidad de conocer la verdad, pero con el riesgo de perderse a sí mismos. Mientras la puerta se abría, Juan se encontró mirando en una penumbra de posibilidades y miedos, y supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Juan y Lucía sintieron que el aire vibraba a su alrededor mientras la puerta se abría, revelando un interior cálido pero enigmático. Las paredes estaban adornadas con imágenes borrosas, una familia riendo, un niño corriendo hacia un horizonte dorado, una sombra alargada que se desvanecía. Todo parecía una ilusión, un instante congelado desprovisto de tiempo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Juan, incapaz de apartar la vista de los retratos que parecían susurrar secretos en un idioma que nunca había aprendido. La figura encapuchada sonrió, y esa sonrisa pareció iluminar el espacio sombrío. Este es un refugio entre mundos. Aquí, cada recuerdo, cada paso que has dado, se convergen. Pero, recuerda, este lugar también es un laberinto de elecciones, respondió la figura, su voz resonando en las paredes como un eco ancestral. Lucía mostró una determinación renovada. Esto es lo que necesitamos, Juan. Un lugar donde poder liberarnos del pasado. Ven, exploremos. Ella lo tomó de la mano, y juntos se adentraron más en el misterio. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar murmullos cada vez más claros. Lo que has perdido, lo que no puedes recordar, todo está aquí, murmuró una voz femenina que parecía fluir como el agua. ¿Qué perdí?, se preguntó Juan en voz alta, sintiendo una conexión extraña con el lugar. Cada paso resonaba como latidos de su propio corazón, llenándolo de un inquietante sentido de pertenencia. Tus temores son los guardianes de este laberinto, dijo la figura encapuchada, siguiéndolos mientras las paredes parecían cerrarse lentamente. Necesitas enfrentarlos para avanzar. Si realmente quieres renacer, deberás despojarte de los últimos vestigios de quien eras. Juan sintió que una calidez lo invadía, pero también un frío helado que paralizaba su voluntad. ¿Inminente transformación? ¿Es realmente lo que deseo? La confusión se desató en su pecho, oprimido por una carga emocional que lo amenazaba con desbordarse. En ese instante, la luz cambió y se alzó un susurro en el aire. ¿Es esta una liberación o simplemente un velo más del sufrimiento? La voz resonó como un trueno, obligando a Juan a detenerse. Un grito desgarrador atravesó su mente, haciéndolo retroceder. Juan, escúchame, dijo Lucía, mirando a su alrededor con ansiedad. No estamos solos. Esta es nuestra oportunidad. No dejes que el miedo prevalezca. Pero una larga sombra se alzó a su lado, una figura oscura que salió del rincón más tenebroso de la habitación. Lo que sientes es solo el principio. La verdad siempre duele, y no todo el que entra aquí es destinado a salir. Juan contuvo el aliento. La figura oscura parecía extraer la energía del entorno, alimentándose de dudas. ¿Por qué deberían seguir adelante? La transformación es un regalo que cuesta caro. ¿Qué perderás para obtener lo que deseas? No puedo, balbuceó Juan, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Se sentía atrapado, la presión aumentando. Recuerdos vívidos comenzaron a aparecer, caricias perdidas, risas que ya no resonaban, la desesperación de noches sin dormir. Renazcan. El costo es un precio menor a lo que llevan consigo, ordenó la figura encapuchada, y las sombras comenzaron a girar en torno a ellos, formando una espiral de fragmentos del pasado. Los ecos de sueños olvidados giraban como una danza macabra, llamándolo hacia su antiguo yo. Juan sintió que todo se desmoronaba. La realidad parecía romperse, cada pieza de su ser queriendo aferrarse a lo conocido mientras la oscuridad lo engullía.
Lucía, aquí, ya no sé quién soy, exclamó, sucumbiendo a su inseguridad. Ella lo miró fijamente, el fuego en sus ojos diluyendo el frío circundante. Eres una mezcla de lo que fuiste y lo que puedes ser. No te aferres. Este es el momento casi final. Elige lo que quieres ser. Mientras el abismo de incertidumbre se desbordaba, una extraña luz comenzó a emanar de sus manos enlazadas. Sin embargo, la figura oscura se acercaba, y el sentimiento de pérdida se hacía insostenible. ¿Podría realmente enfrentar él? Camino hacia un nuevo amanecer, o quedaría atrapado en el eco de sus temores. En el aire flotaban nuevas preguntas. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué secretos liberarás para abrazar tu destino? El temblor de su corazón resonaba en los ecos del lugar. La verdad estaba a un paso, pero la sombra lo acechaba, lista para consumirlo al mínimo titubeo. Entonces, con una última mirada, Juan supo que debía elegir, seguir adelante hacia su verdad o permitir que la oscuridad lo reclamara. Sin embargo, mientras la tensión crecía, una revelación inesperada atravesó su mente, sembrando semillas de esperanza en medio de la tormenta. Juan. La luz está contigo, solo sigue adelante. ¿Lo lograrás? La pregunta flotó en el aire, y en ese mismo instante, supo que la respuesta se escapaba de sus labios. La figura oscura se acercaba con pasos firmes, como un lobo enfocado en su presa. Juan sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, casi como si el laberinto mismo estuviera pidiendo una resolución. No te aferres a lo que fue, dijo nuevamente Lucía, su voz resonando como un campanario en la tormenta. Debes dejarlo ir ahora. Los ecos de risas que antaño llenaron su hogar se reproducían en su mente, junto con un estallido de tristeza aplastante. La figura oscura extendió una mano, y Juan sintió el frío del vacío que ofrecía. Tus recuerdos son una cadena que te ata a un pasado que no puedes cambiar. ¿Por qué seguir sufriendo por algo que ya no existe? ¿Y si esa es la única conexión que tengo con quien soy?, preguntó Juan, con la voz temblante. Las imágenes en las paredes parecían cobrar vida, atrapados en un ciclo de felicidad y desesperación, como mariposas en un frasco. No te equivoques, intervino la figura encapuchada, su rostro aún oculto tras la sombra. El pasado puede ser un maestro, pero es el futuro el que requiere tu valentía. Si no elecciones, estás destinado a repetir viejas historias. La sombra siempre estará ahí, esperando. Con cada palabra de la figura, la presión en el pecho de Juan aumentaba. La angustia se convertía en un nudo en su garganta. Lucía, en cambio, parecía concentrarse, enfocando su energía hacia la figura oscura. No te dejaré a solas en esto, dijo con firmeza. Juan, nuestra luz puede ser más fuerte que esa sombra. Haz lo que sientas en tu corazón. Esa luz entrelazada se iluminó con más intensidad, un resplandor que desafiaba la opacidad del lugar. La figura oscura se detuvo, sus ojos reflejaron sorpresa. ¿Acaso creen que pueden desafiar el destino que he tejido? Esta luz no es suficiente para disipar la oscuridad. Juan sintió que el tiempo se detenía. En su interior brotó una decisión avivada por el amor que compartía con Lucía. No solo soy mis recuerdos, soy lo que elijo ser. Lo que realmente importa es ahora, dijo, con firmeza resonante. Decido enfrentar mis miedos. Las sombras comenzaron a agitarse con furia, como tempestades en un mar en calma. Un trueno estalló, y las imágenes en las paredes se distorsionaron, atrapadas en una batalla entre luz y oscuridad. La figura oscura lanzó un grito que resonó como un desgarrador lamento, una señal de que había tocado un nervio. Lucía se acercó más, su energía envolviendo la de Juan. Recuerda lo que hemos construido juntos. Esa es la verdadera esencia, dijo con un brillo en los ojos. La luz que emanaban se hizo un faro brillante, envolviendo sus cuerpos en un cálido abrazo como el de un hogar perdido. Haz la elección. La voz de la figura encapuchada se alzó en un clamor desesperado. Cada paso está lleno de pérdida, sufrimiento y dolor. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por esta ilusión? Juan sintió que la luz se expandía, pulsando con cada latido de su corazón. La figura oscura lanzó sus manos hacia ellos, pero brillaron con una fuerza abrasadora. Se acabaron los miedos. Estoy listo para renacer, exclamó, y en ese instante comprendió que el costo no era el dolor, sino lo que estaba dispuesto a dejar atrás. Las sombras comenzaron a retirarse, huyendo ante el poder de su conexión. Sigue, Juan, ya casi lo logras.
La voz de Lucía era un canto de esperanza entre el rugido del caos, pero justo cuando la figura oscura retrocedía, un estremecimiento recorrió la habitación. Una revelación cruzó la mente de Juan, como una chispa que ilumina la oscuridad. Lucía, hay algo más, algo que no se ha dicho, murmuró, sintiendo que la realidad se partía nuevamente. Mientras el laberinto temblaba a su alrededor, se dio cuenta de que cada respuesta había traído consigo nuevas preguntas, profundidades aún más oscuras. ¿Qué será de nosotros después de esta lucha?, cuestionó, la incertidumbre arrastrándolo hacia un abismo aún mayor. ¿Podrán mantener su luz frente a la oscuridad que acecha en cada elección? ¿Y qué secretos inesperados descubrirán al final del camino? Las sombras se retiran. Pero el verdadero rostro del desafío apenas comienza a revelarse. La oscuridad se desvanecía, pero Juan sentía que algo más acechaba en las sombras, un horizonte de inquietud apenas visible. El frío del laberinto se había atenuado, pero el eco de la figura oscura aún resonaba en su mente, como un tambor lejano que marcaba el paso de lo inevitable. ¿Qué es lo que no se ha dicho?, se preguntó, tratando de aferrarse a la luz que emanaba de Lucía. Juan, concéntrate. La voz de Lucía le llegó como un suave susurro, pero el miedo en sus ojos dejaba claro que ella también sentía la incertidumbre. Lo que desprendemos va más allá de nosotros. Es un poder que puede cambiar todo. Las paredes comenzaron a crujir, el suelo temblaba mientras una vibración pulsante se hacía más intensa. Cada latido de su corazón podía sentirse a través de ese laberinto sin fin. Era como si los propios recuerdos de Juan y Lucía intentaran comunicarse, rompiendo las cadenas que lo mantenían atrapado en su pasado. Debemos seguir, dijo Juan, pero la duda anidaba en su voz. No sé si estoy preparado para enfrentar lo que sea que venga. ¿Y si esta luz no es suficiente? No se trata solo de la luz que llevamos, respondió Lucía, tomando una profunda respiración. Es el amor que compartimos. Esa es nuestra verdadera arma. Con cada palabra, el resplandor entre ellos se intensificaba, desafiando cualquier amenaza. Sin embargo, la figura oscura no había sido completamente desvanecida. Justo cuando Juan pensó que el peligro se había alejado, un frío helado lo envolvió nuevamente. El aire se volvió denso, y una risa burlona resonó por los pasillos del laberinto, hiriendo sus oídos como un cuchillo. ¿Creen que pueden escapar de lo que son, de lo que han vivido? Son prisioneros de su propia historia. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, esta vez no solo por el laberinto, sino por un sentimiento más profundo, su propia ineficacia, su angustia. No estoy tratando de huir, gritó. Quiero aprender de mi pasado. Eso es lo que me hace fuerte. La figura oscura se abalanzó sobre ellos, la oscuridad los envolvió y los objetos en la habitación comenzaron a desbordarse, cada recuerdo tomando forma, alzándose a su alrededor. Desde risas familiares hasta el llanto que surgía de pérdidas insuperables. Juan se dio cuenta de que todo lo que había vivido estaba presente, desafiándolo a volver a enfrentarlo. Mira todo lo que eres, la figura se burló. Cada fragmento de dolor, de pérdida. ¿Qué pasará cuando te enfrentes a tus propios demonios? Ellos se alimentan de tus miedos. Lucía, con el pecho apretado, apretó la mano de Juan con fuerza. No estás solo. Juntos, podemos confrontar estas sombras. No dejan de ser ecos de lo que somos, pero no definen un futuro. El caos se intensificó. Cada imagen, cada sonido, parecía rogar por atención. Allí estaban sus seres queridos, aquellos que extrañaban, pero también los fracasos, las decisiones equivocadas. Juan sintió que su corazón se desgarraba, viviendo cada emoción una vez más, solo para abrazarlas en vez de temerlas. Levántate, Juan, murmuró Lucía. Mira hacia adelante, donde queremos ir, no hacia atrás. Después de una larga pausa, Juan alzó la vista, reuniendo toda la energía dentro de él. Elijo vivir. No puedo permitir que estos recuerdos me dominen. Pero justo entonces, la figura oscura se disolvió en el aire, dejando solo palabras flotando. Cada elección tiene su precio. ¿Estás listo para pagarlo? Una nueva pregunta, un nuevo desafío. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significa eso realmente? La tensión se palpaba en el aire, cada latido se hacía eco de su decisión inminente.
Con la figura oscura como un recordatorio constante de lo que debía enfrentar, Juan y Lucía se preguntaban cómo podrían usar esa luz y ese amor para iluminar el camino, incluso con el precio a pagar aún sin revelarse, había un nuevo viaje ante ellos, pero las preguntas no desaparecían. ¿Qué sería lo siguiente que tendrían que afrontar? ¿Y cuánto estarían dispuestos a sacrificar para liberarse de su historia? El laberinto aún guardaba secretos, y ellos estaban a punto de descubrir hasta dónde los llevaría ese oscuro camino. La presión del silencio se volvió abrumadora. Lucía y Juan intercambiaron miradas, la incertidumbre danzaba entre ellos. La luz que irradiaban parecía titubear, como si también ella fuera vulnerable a las sombras que acechaban. El precio, murmuró Lucía, su voz temblaba entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué puede significar eso? El aire crujía a su alrededor, como si el laberinto estuviese esperando, escuchando y midiendo su valentía. Juan cerró los ojos, intentando conectar con una fuerza interna que apenas entendía. Dijiste amor, dijo, su voz firme. Ese amor puede enfrentarse a cualquier cosa, incluso al precio que se plantea. La figura oscura emergió nuevamente, danzando por delante de ellos, desdibujándose y volviendo a formarse. El amor es solo una chispa, dijo con un tono burlesco. Estarás preparado. No tienes idea del costo que conlleva enfrentar tu verdadero yo. Las murallas del laberinto comenzaron a vibrar con más fuerza. Juan sintió que los recuerdos de su vida, aquellos que había querido borrar, ahora se agolpaban a su alrededor, cubriendo el suelo con fragmentos de historias, risas, lágrimas, momentos de felicidad, y sombras de tristeza. El peso de su pasado lo oprimía, cada lágrima, cada elección errónea salía a la luz. No puedo enfrentar todo esto, pensó. Debes hacerlo, replicó Lucía, su mirada más intensa que nunca. Lucha. Enfrenta a tus sombras, porque solo al hacerlo, podrás liberarte. Así, sintiéndose como si el suelo se abriera bajo sus pies, Juan supo que debía tomar una decisión. Elijo confrontar mi verdad, dijo, su voz resonando con una firmeza que no sentía. No me detendré ante mis miedos. Eso me hará libre. Las sombras comenzaron a retroceder, como si temieran su resolución. Sin embargo, la figura oscura rió a carcajadas, un eco agridulce que reverberó por el laberinto. ¿Libre? Solo si estás dispuesto a perder lo que amas. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, amenazando con aplastarlos. Lucía lo miraba con ojos desbordantes de amor y terror, sosteniéndolo firmemente como si su vida dependiera de ello. Juan, confía en lo que hemos construido juntos, le dijo, y en ese momento él supo que su amor era su mayor fortaleza. ¿A qué precio?, susurró Juan, sintiendo el nudo en su garganta. Ya no se trataba solo de recordar su pasado, sino de enfrentarlo. Mientras la figura oscura comenzaba a materializarse nuevamente, envuelta en un aire aún más opresivo, el laberinto empezó a transformarse. Las paredes, antes sombrías, se llenaron de imágenes que reflejaban sus vidas. Ascendieron memorias de la infancia, momentos de alegría y de dolor, pero también se entrelazaron con sus esperanzas y sueños. Lo que somos no se borra. Es lo que elegimos ser lo que lo cambia todo, afirmó Juan, sintiendo que la luz entre ellos se encendía con más intensidad. Las sombras ante ellos empezaron a vacilar, desvaneciéndose en la luz que ellos emanaban. Con el corazón latiendo frenéticamente, Juan observó cómo cada fragmento de su pasado enfrentaba la luz. Pero, al mismo tiempo, una nueva realidad empezó a filtrarse, una conclusión inquietante que le heló la sangre. Ellos estaban siendo observados. No estaban solos. Las sombras que habían desaparecido estaban en un rincón del laberinto, esperando su momento. Juan, hay más de lo que previmos, dijo Lucía, el temor marcando su rostro. No estamos solos en esto. Hay otros que también luchan sin poder procesar la magnitud de esta revelación. Una puerta apareció frente a ellos, marcada por una luz intensa que parecía temblar. Vayamos hacia adelante, instó Lucía. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Mientras la figura oscura se retiraba, el laberinto pareció abrir un nuevo camino, uno que ofrecía respuestas, pero también más preguntas. ¿Quiénes son esos otros? ¿Qué esperanzas y secretos traerán con ellos? El costo de su camino se tornaba más sombrío, y al cruzar el umbral, Juan y Lucía estaban a punto de descubrir un nuevo tipo de oscuridad, una que amenazaba no solo su amor, sino la luz misma que habían decidido llevar consigo.
El aire era denso, lleno de ansias y esperanzas mientras Juan y Lucía cruzaban la nueva puerta. Al otro lado, la luz era brillante, casi cegadora, y las sombras que habían dejado atrás parecían tambalearse en la penumbra. Sin embargo, el eco de la figura oscura aún resonaba en sus corazones, desafiándolos a seguir adelante. ¿Qué es esto?, murmuró Juan al ver la sala amplia con paredes de cristal. Frentes a ellos, un grupo de personas se congregaba, algunos con miradas de triunfo, otros con incertidumbre. Era un centro de luz y sombras, un lugar de encuentro de aquellos que habían respondido al llamado de su propia biología. La vibración era palpable, cargada con el mismo poder que habían sentido en el laberinto. Ustedes están aquí porque han elegido afrontar su verdad. Pero no es solo su viaje, dijo alguien del grupo, una mujer de cabello plateado que irradiaba una calma casi sobrenatural. Aquí se encuentra la esencia de lo que somos. Esta es la convergencia de nuestras experiencias, un lugar donde el pasado se encuentra con el futuro. Juan miró a Lucía. ¿Crees que esto es real? ¿O solo otra trampa? Lo sabremos al enfrentarlo. Estamos juntos. Confía en lo que hemos compartido, respondió ella, su mirada firme. La mujer plateada sonrió. Ustedes han recorrido un camino desafiante, y ahora deben decidir qué hacer con ese conocimiento. Aquí, podrán trabajar con sus miedos, sus traumas, pero también con su poder. La elección es suya. Mientras se adentraban más en la sala, pequeñas estaciones comenzaron a formarse a su alrededor, cada una representando diferentes partes de su vida, pérdidas, logros, anhelos. Juan sintió como una corriente de energía lo atravesaba, tocando cada rincón de su ser. Las memorias, tanto dulces como amargas, comenzaban a aflorar, brindándole claridad sobre lo que había dejado atrás. Recuerda, la mujer los interrumpió, todo poderoso cambio comienza desde adentro. Tus emociones, tus pensamientos, son las herramientas. Usa tu luz para iluminar tu camino a través de la oscuridad. ¿Y si no estoy listo para enfrentar mis sombras? ¿Y si el miedo me consume? Juan cuestionó, sintiendo que su propia inseguridad amenazaba con retenerlo. Te has enfrentado a la soledad, pero esto es diferente. Todos aquí han sido vulnerables, han elegido desnudarse frente a sus propios temores. Juntos, somos más fuertes, respondió la mujer. Resolvió tomar una respiración profunda y mirar a Lucía, quien le sonrió con confianza. Estamos aquí para renacer, Juan. Da el paso, le susurró ella decidido, se acercó a una de las estaciones. Aquí voy. Las palabras resonaron mientras el espacio vibraba en respuesta. La memoria de su infancia lo golpeó como un torrente, recordando momentos de cariño, pero también de miedo y traición. Cada rayo de luz, cada destello de alegría, lo apasionaba y lo dejaba vacío al mismo tiempo. Tu dolor no te define, murmuró Lucía a su lado, tomando su mano. Es parte de lo que elegimos dejar ir. Es cierto. No dejaré que me consuma más. Es hora de transformar el dolor en poder, dijo, y en ese instante, la energía que emanaba del grupo se intensificó, iluminando la sala como nunca antes. La mujer plateada levantó sus manos, creando una atmósfera mágica. Así es. El verdadero renacer viene del perdón y la liberación. Recuerda lo que has vivido, pero no permanezcas cautivo de ello. Rompe las cadenas, libérate. Juan sintió una oleada de fuerza fluir a través de él, como si todas las memorias se entrelazaran en un solo hilo de comprensión. He estado luchando con mis miedos y mis sombras. La verdad es que tengo el poder dentro de mí para cambiarlo todo, afirmó con renovada convicción. Así es, reconoció la mujer, cada palabra girando y resonando. La transformación es a menudo dolorosa, pero también liberadora. ¿Te atreverás a seguir adelante? El grupo asintió, creando un coro de apoyo. Las sombras que habían acechado su viaje comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un brillo esperanzador. Voy a renacer, Juan lo proclamó, su voz resonando con fuerza. No temeré a lo que he perdido. Estoy aquí por lo que elegiré ser. La luz en la sala comenzó a danzar, tomando formas de mariposas que giraban alegremente, como si celebraran su decisión. Lucía lo miró, sus ojos llenos de amor y orgullo. Juntos, lo haremos. Lo que escojas será mejor que lo que ha sido y así, Juan tomó la mano de Lucía, firmando un compromiso no solo con ella, sino consigo mismo.
Mientras un torrente de luz los envolvía, supo que ya no sería prisionero de su pasado. Delante de ellos se abría un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, transformación y libertad. Este es solo el comienzo de un viaje renovado, concluyó la mujer plateada, sonriendo. El camino hacia la verdadera sanación está en el amor que elijas compartir y en cada decisión que tomes. Recuerda, nunca estás solo en esto. La luz se alzó, brillando con poder y promesa mientras todos aquellos en el centro se unían en un abrazo de comunidad. Y así, con cada latido resonando, Juan y Lucía comprendieron que el poder de la biología, las emociones y el amor danzaban juntos, listos para crear realidades en las que el miedo no tendría jamás el control. Juan miró a Lucía, y en su mirada encontró el reflejo de un futuro que esperaban construir juntos. «Estamos listos. El poder del amor y la verdad siempre triunfarán», susurró con determinación. La noche se desvanecía alrededor de ellos mientras comenzaban a dar pasos hacia adelante, cada uno marcado por una luz inextinguible, y así, el viaje hacia la transformación apenas comenzaba. Ahora, tú también tienes el poder de cambiar tu historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte los próximos capítulos de historias exclusivas. Dale like ahora y haz que el algoritmo funcione para ti. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.